las preguntas que yo me hice tienen que ver con qué da valor a la acción. ¿Qué es lo que la hace valer? Me pregunté, ¿puede la acción ser una vía de acceso a lo profundo? ¿No es cierto? Porque la cesis es un acceso a lo profundo, pero ¿puede la acción ser una vía de acceso a lo profundo? ¿Por qué la acción válida de la doctrina de Silo es válida? Entonces, esta monografía describe una estructura de conciencia que se configura en un momento de libertad, en la cual se deciden las acciones más importantes de la vida. Las acciones más importantes de la vida son aquellas que comprometen el sentido de la vida. Me dije, así como existe una estructura de conciencia alienada que niega la libertad, o una estructura de conciencia angustiada que la asume, o una estructura de conciencia inspirada que se libera del yo habitual y traduce nuevos significados, existiría una estructura de conciencia moral en la cual se toman las decisiones que marcarán la dirección de la vida. Esa es la hipótesis de esa monografía. Entonces yo tenía que pesquisar esa estructura de conciencia moral. Pero me fui preguntando, ¿qué es lo que daba? Porque la moral se supone que le da valor a las acciones, tiene que ver con qué es lo que da valor y qué es lo que no da valor. Entonces me pregunté, ¿qué es lo que da valor a una acción? Y concluí que es aquello que le suma o le resta sentido. Es decir, una acción tiene más valor si aumenta su fundamento, su sentido, y menos valor si no lo aumenta. Por ejemplo, dije, si fuera el amor el valor central, yo digo, el amor es el valor central. Entonces, las acciones que generan o hacen crecer el amor valen más que las acciones que aumentan la separación o aumentan el rencor. ¿No es cierto? Entonces, aquello que yo ponga como valor central será, si aumenta ese valor, la acción tendrá mayor valor que si no lo hace. Eso que dota de sentido es el fundamento de la acción. Y las acciones humanas adquieren valor si fortalecen dicho fundamento. Y lo perderán cuando lo degraden. Sea lo que sea que yo ponga como valor central, si mi acción aumenta, ese valor central tendrá mayor valor. Y si no, perderá su calidad. Por lo general, los fundamentos son propuestos y muchas veces impuestos desde afuera, por una autoridad externa a la propia existencia. ¿No es cierto? Porque cuando yo digo algo, ¿qué es lo importante de la vida? Dios. ¿No es cierto? Las acciones que me acerquen a Dios valdrán más que las que me alejen. Pero ese decir Dios es como algo que viene desde afuera. Alguien dice que Dios es el centro de la vida. El bien, puede ser, el bien es el valor central. El Estado es el valor central. El mercado, estoy poniendo valores centrales, yo puedo decir, el valor central es el mercado. Hay otro más nobles, digamos, el acuerdo grupal. Yo puedo decir, ¿cuál es el valor central? El acuerdo grupal. O el acuerdo social más amplio. O la tradición cultural. ¿Qué es lo importante? Que se mantenga la tradición cultural. ¿Me entiendes? Y ahí pongo yo, y las acciones valiosas son las que mantengan esa tradición. Incluso, más noble todavía, puedo decir que un principio universal, formulado desde la razón
como la regla de oro es una orientación a la conducta, pero sigue siendo una orientación externa a la conducta. Todo esto que estoy contando es lo que explica Guillermo Zuling en su monografía La internalización de la moral. El lío que hay, que todo lo que yo digo tiene valor, es una cosa que yo lo digo desde afuera. Entonces toda moral tiene este problema de que es como una moral que te la digo yo. Pero, ¿quién soy yo? ¿Cómo es eso que viene desde afuera? Es un lío. Estos parámetros exteriores han sido importantes, o sea, no hemos movido así hasta ahora. Siempre han sido parámetros externos los que han medido el valor de nuestras acciones. Hasta la curación del sufrimiento. Correcto. Es verdad, porque ahí lo dice en la primera frase. Entonces, parámetros externos. Y esos parámetros externos de todas maneras nos han traído hasta acá, es decir, han servido al desarrollo humano. No es que que hemos hecho todo mal, no. Es como lo que hablábamos de los conflictos internos. Para ciertas etapas vitales, las respuestas que diste sirvieron. Para otras etapas vitales ya no sirven. Son pautas de comportamiento, pero no justifican por sí mismas la existencia personal. Lo que dice ella, ¿cómo fue lo que dijo Silo el primer día que nos habló? Fue: si has venido hasta aquí a escuchar a un hombre que se supone que te va a decir la papa de la vida, te perdiste, te equivocaste. ¿Te acuerdas? Es decir, si crees que vas a encontrar una respuesta desde afuera, no es aquí, a la otra esquina. La mayoría de las cosas que hago en mi vida, si revisan la vida de hoy día, no son decisiones. No son propiamente decisiones. Corresponden a presiones de situación o a ensueños que sigo sin saber. O sea, casi siempre estoy movido por algo que como que no es propio. Yo en general reacciono empujado por fuerzas mecánicas. Si reviso mi vida, ¿dónde está realmente mi libertad? Porque si estoy movido por un ensueño, ¿dónde está mi libertad? ¿No es cierto? Si me dices una cosa que no me gusta y yo te digo, ¿dónde está mi libertad? Es una reacción. Pero si lo que hago solo responde a un mecanismo involuntario, si todo en mi vida fuera solo cosas involuntarias, la verdad que daría lo mismo una acción que otra. No tendría siquiera sentido preguntarse por el sentido. Es precisamente en esa cualidad de la conciencia de hacer lo que quiera, en su intencionalidad, en el revelarse a todo control, incluso al determinismo del tiempo, donde hallamos lo que otorga el significado a la acción. La conciencia tiene libertad. Por tanto, tendría que haber en nosotros algo no mecánico. Tendría que haber algo raro que respondiera a lo que quiera. Es decir, en la maravilla de la libertad es justamente donde podemos encontrar el valor de la acción. En eso que no sabemos dónde está, pero que si está,
Ahí está el valor. Entonces lo que está planteándose acá, que es la libertad, el fundamento. Lo valioso será todo aquello, por tanto, siguiendo todo este raciocinio, lo valioso será todo aquello que aumenta la libertad de la conciencia. Y la acción perderá calidad cuando la encadene, la someta o la aprisione. Nosotros proponemos, junto con muchas otras corrientes, a la libertad humana como fundamento de toda acción. ¿No es cierto? Estamos diciendo, ¿dónde está el fundamento? En la libertad. No solo nosotros decimos eso. Pero nos diferenciamos de muchas otras corrientes al comprender la situación existencial de determinismo y encadenamiento en que se encuentra la conciencia. Es decir, estamos de acuerdo, es la libertad lo que fundamenta la acción, pero tengo un problema, que no tengo libertad. La conciencia no se encuentra en situación de libertad, se encuentra en situación de determinismo, de ensueño, estoy presionado, reacción, o sea, lo que pasa con la vida. Nos diferenciamos también de muchas otras corrientes en la comprensión de la conciencia como intencionalidad. Decimos, la conciencia tiene ese impulso de la intencionalidad. Es histórica, transformadora no solo del mundo, sino de sí misma. Es como una concepción que se diferencia, o sea, una conciencia que cambia el mundo, muchos te lo aceptan, pero que se cambia a sí misma, no te lo acepta nadie. Para nosotros la conciencia no solamente cambia el mundo, sino que es capaz de cambiarse a sí misma. Además nos diferenciamos porque dotamos a la acción humana del privilegio de concretar ese camino hacia la libertad. Esto es una síntesis doctrinaria, diría yo. ¿Qué es nuestra conciencia? Es intencionalidad, es historia y es transformadora. ¿De qué? Bueno, de todo, pero también de ti mismo. Bueno, eso de ser transformadora de sí mismo me permite conectar con la libertad, porque puedo transformar mis determinismos. Entonces me pregunté, porque como el lío es la libertad, ¿dónde la encuentro? Sometido como estoy a condicionamientos sociales, culturales, familiares, personales, a los propios de la constitución humana, como son los límites del espacio y del tiempo. ¿Dónde está esa famosa libertad? Esta fue como la pregunta clave, diría yo, de la monografía. ¿Dónde encuentro la libertad? Porque si ya llegué a la conclusión de que lo que aumente, aquí tengo la papa del valor, pero no la tengo, ¿dónde la encuentro? Y descubría 4 momentos, yo llegué a revisar y encontré 4 momentos que consideré que la conciencia podía liberarse de sus determinismos. Y en esos 4 momentos no eran así, wow, momentos, eran instantes. Así, ¡pam! Entonces, el primer instante que descubrí fue en situaciones de compromiso vital. Es decir, en la peor situación. En la situación en que yo estaba enfrentado a situaciones de riesgo total, de vida o muerte. En que he vivido algunas veces, a lo mejor otros han vivido, en que tienes que tomar una decisión y o vives o mueres. Y que realmente no sabes qué tienes que hacer. Y que algo en ese momento pareciera que tomara la decisión. Yo encontré que ahí la conciencia tocaba ese momento de libertad. En situaciones de fracaso existencial. Todos hemos vivido situaciones de fracaso, no sé.
Es decir, no, pero a veces, muchas veces las hemos vivido y no las hemos asumido. ¿Ah? Situación de fracaso es cuando ya ni siquiera tengo el tupé de culpar a otro. Ahí la asumiste. Ahí la asumiste. ¿Ah? Pero en rigor, si revisan esa situación de fracaso, cuando ya bajo toda mi guardia y asumo mi responsabilidad absoluta, o no sé cómo, pero ahí la conciencia toca un momento de libertad, porque ahí puede de nuevo tomar su decisión, o sea, se hace cargo. ¿Ah? Se hace cargo. Ese fue el segundo momento. El tercer momento, que también observaba en las ocasiones en que nos acercamos a la muerte propia o de seres queridos. No ya en esa situación así de vida o muerte, pero o porque me llegó una enfermedad, que me avisaron que me llegó la hora, o porque un ser muy querido al lado mío le llegó la hora, y de pronto se me produce como una revelación, que es caer en cuenta que estamos aquí y mañana ya no. ¿Cachai? Y ese instante de repente, que también no te pasa cada rato, de repente te pasa con tu ser amado. ¡Guau! Me pareció que también la conciencia tocaba un momento de libertad. Y por último, me pasó que en el reconocimiento del otro ser humano, que había momentos muy particulares que estaba yo con otro y me daba cuenta que el otro era un ser humano. Y en ese momento a mí me pasaba algo extraordinario. Y reconocí ahí un cuarto momento de libertad. Solo que eso me hizo pensar que yo pudiera obtener un momento de libertad por el solo hecho de cachar, de entender o mirar que el otro era otro. Y me pareció extraordinario eso, porque momentos de vida y muerte hay muy poco. Que se me muera alguien, ojalá no me ocurra. O sea, también son pocos. De fracaso tengo algunos, esos momentos también son pocos. Pero estar con otros, estoy siempre. Estoy siempre. Y si podía encontrar el momento de libertad en el reconocimiento del otro ser humano, estábamos descubriendo algo muy extraordinario. Esta última, el reconocimiento del otro, me resultó la más importante, ya que es la situación habitual en la que me encuentro. Es decir, ocasionalmente puedo hallarme en peligro en situación de fracaso, pero siempre estoy rodeado de otros. Y descubrir que son los otros los constituyentes de mi momento de libertad, y que no tengo que estar cercano a la muerte o en el fracaso de los ensueños para poder entrar en esa estructura de conciencia moral, me pareció muy revelador. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Yo quisiera que los otros, mi pareja, mis amigos, ustedes, respondieran a mis deseos. La verdad que eso es lo que yo quiero. Que ustedes hagan lo que yo quiero. Este es el problema. ¿Ah? Eso es lo que uno quisiera. Y yo trato que sea así. Pero afortunadamente no me resulta. Cada uno hace lo que se le ocurre. Yo te esfuerzo y tú vas a hacer lo que se te ocurra. Esa desestabilización entre el intento de naturalizar al otro para utilizarlo para mis intenciones y la respuesta imprevisible del otro produce un momento de libertad.
el reconocimiento del otro como ser independiente de mí, dueño de sí, poseedor de libertad, provoca en mí un momento de libertad. Bueno, a mí eso me parece extraordinario. Porque ya ahora son, ¿cómo te dijera? ¿Cómo me ubico frente a ustedes para poder comprender que son ustedes? Y no, ¿cómo te dijera? Gente en función mía. Una prolongación. ¿Me entiendes? Pero que reconozco que es como habitualmente veo. Siento que esto nos abre. Eso es lo que me pasó. Nos abre. ¿Cómo diablo? Entonces, es gracias a ese momento de libertad que puedo fundamentar la acción. Si todo estuviera determinado por las necesidades mecánicas de la conciencia o por sus apetencias, no habría modo de valorar una acción. Todo sería producto de un mecanismo y daría lo mismo una acción que otra. Pero encontramos el instante de libertad, desde donde puedo decidir qué hacer. Lo que decida tiene consecuencias en los otros. Esas consecuencias las voy a experimentar en mí, como ampliación de la libertad o como encadenamiento de la conciencia. Es otro punto. Lo que haga, lo que decida hacer frente a una determinada situación, frente a este momento de libertad que me proveen los otros, lo que decida hacer va a tener una consecuencia en el otro. Y lo gracioso, que la consecuencia yo la voy a experimentar. No en el otro experimenta, yo voy a experimentar. ¿Y qué voy a experimentar? ¿Ampliación de libertad o cerrazón de libertad? Siendo el otro constituyente del momento de libertad, esa relación, el vínculo entre yo y el otro, puede ser fuente de liberación y además de inspiración por los desplazamientos del yo, gracias a la comunicación y el encuentro. ¿Cachai? Entonces resulta que en esta, si el otro es el que me va a producir el momento de libertad, este vínculo es sagrado. ¿Me entiendes? No es cualquier vínculo, no es. Empiezo yo a entrar en otra frecuencia, es otro tipo de vínculo. Y en esa vinculación y en esa relación podría estárseme produciendo justamente desplazamientos del yo. De hecho, se producen desplazamientos del yo, esa comunicación de repente tan especial que sentimos. Es como quien me decía que escribía y que no sabía que era ella que escribía. De repente, bueno, en esa comunicación también, de repente nos comunicamos y el tiempo pasa no sé cómo y uno sale feliz. ¿Y qué hablaste? Mira, no sé, pero salí feliz. Ahí hay desplazamientos del yo, no será anulación, supresión, pero hay desplazamientos, hay contacto de inspiración. Configurado bueno, después, ya tenemos esa parte. Ahora, otro paso. Configurado el momento de libertad. Resulta que, por fracaso o por esta comunicación, configurado el momento de libertad en la conciencia, observé ciertas direcciones mentales a las que tiende la conciencia. Este es un problema. La más habitual es que la conciencia tiende hacia la afirmación del yo. Y aquí hay que decir esto: el yo
es un paso evolutivo de la vida. Porque cuando nosotros estamos en estos trabajos y vemos que el yo es el que lo impide, nos enojamos. ¿Me entendió, no? Y uno quisiera como arrancarse el yo más o menos. Y yo creo que el camino es distinto. El camino es captar de que en realidad el yo es un súper paso evolutivo de la vida y de la conciencia. Es gracias, o sea, logró un yo, una identidad y todo lo que hemos hecho, digamos. Así que el yo es un paso evolutivo de la vida y de la conciencia sin duda, pero tiene sus límites. Te fijas, más compasivo uno con uno, tiene sus límites. Y los límites son que el yo encierra la conciencia. ¿Me entiendes? O sea, gracias al yo la conciencia salió al mundo. Imagínate. Pero tiene sus límites que la encierra. Bueno, esa es una dirección. Otra dirección rastreada es la de huida. Lo que voy, hay una dirección hacia la afirmación del yo. Sí. Y hice este paréntesis que no era para enojarse. Y la otra dirección que se podría rescatar es, decía yo, es de la huida. ¿Qué es la huida? Niego mi libertad. Es decir, no soy yo el que decido. Es decir, en rigor, yo no hago las cosas porque yo las hago, sino que porque me mandan. Sino, aquí puse algunos ejemplos. Niego mi libertad y la externalizo. Nada depende de mí, porque estoy sometido a una autoridad externa. Ella es la responsable de lo que yo haga. Bueno, aquí le pongo de esta forma un poquito fuerte. Esa cobardía de negar la propia libertad y por tanto la propia humanidad ha ocasionado las peores atrocidades humanas. Cumplo órdenes superiores, o cumplo la voluntad de Dios, o lo hago porque todos lo hacen, o porque son las reglas del grupo de pertenencia, o porque está en mi tradición cultural. Es fuerte eso, pero es como una advertencia también, porque es como huyo de la responsabilidad de mi acción. Es la conciencia enajenada, alienada, no sé, tiene esos nombres. Bien, así que puse esas dos direcciones y por último, si la conciencia no huye y no se dirige a afirmar el yo, si no huye y no se dirige a afirmar el yo, puede surgir una dirección hacia la libertad y la grandeza humana. Es decir, un propósito. Un propósito. Esta última, la dirección tomada en un momento de libertad, desde la libertad y hacia la ampliación de la libertad, es la que llamamos la acción moral. O la acción válida. Una acción en que reconozco al otro como ser humano y me dirijo a su encuentro, a la comunicación, hacia la colaboración con su liberación. ¿Sí? Llegamos. Así queda definida la estructura de conciencia moral. En un momento de libertad, configurado gracias al reconocimiento del otro, y las acciones que de allí se desprenden ampliarán la libertad de la conciencia o la encadenarán a los determinismos propios del yo. La ampliación de la libertad. Y otro paso. La ampliación, esa ampliación de la libertad, la experimento como crecimiento de la unidad interior. Y puedo notar, a ver si me siguen, el desplazamiento hacia adentro
de una mirada que toma distancia y observa al yo habitual. Es decir, que en ese encuentro con la unidad interior empieza a aparecer una mirada que llamamos nosotros la mirada interna. Y esa mirada interna lo que está haciendo puede ser interna porque empieza a tomar contacto con esa mirada. Porque cuando la mirada toma contacto con la contradicción se te externaliza rápidamente. Esta puede ser otra monografía, pero es una hipótesis. ¿Ah? Perdona, la choreza de tomar una decisión es que podrías no tomarla. ¿Me entiendes o no? O sea, justamente estamos diciendo, doy una respuesta diferida, distinta, amorosa, hago el gesto de dignificar al otro como ser humano, hago ese gesto porque podría perfectamente no hacerlo. ¿Me entiendes? Es cuando lo hago que estoy en ese juego de ampliación de la libertad. Pero lo que me aparece mecánicamente más bien es lo otro. La respuesta mecánica es la respuesta de la violencia, de aminorarlo y qué sé yo. En realidad el acto de libertad es una respuesta bastante intencional. Si no fuera así sería bastante fácil. ¿Me entiendes? En realidad es la construcción del nuevo ser humano lo que estamos haciendo. Estamos desde nuestra conciencia habitual buscando otra. Estamos tratando de dar un salto. Y como me dijo el Héctor Leffel recién, y cualquier camino que tú tomes del negro te va a llevar al mismo punto. Sería una nueva estructura de conciencia. Sería una nueva... Exacto. Es que, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa desde la unidad interna ahora? Desde la unidad interna, que es lo que se explica ahí, a veces uno empieza con este tipo de acciones en que empieza a conectar con la unidad interna. La unidad interna tiene registro. La unidad interna tiene registro y de repente ese registro tiene sustancia, tiene consistencia. Uno lo experimenta como un centro. ¿Han escuchado hablar eso del centro de gravedad? ¿Ah? Uno lo experimenta como un centro. ¿Qué entiendo yo? Ese centro es un centro de unidad. Hay un registro y ese centro de unidad es bien interesante y la mirada como que se posa ahí. En vez de posarse acá, ¿mi yo dónde está? ¿Dónde está mi yo? Mi yo está acá. ¿Dónde está mi mirada? Acá. Pero de repente mi mirada se va un poquito más, se internaliza un poquito y se ubica y estoy subiendo de nivel de conciencia. Y si las respuestas que doy son unitivas, esto va muy bien. O sea, estoy en otra estructura de conciencia, efectivamente. Que era una de las preguntas, si la acción me puede llevar a otro nivel. Entonces, esto está dicho así. Esta profundización de la mirada respecto al yo cotidiano puede ser interpretada como la aparición de un nuevo centro, diferente al yo, o como un estado próximo a la inspiración, o como de conciencia de sí mismo, o como un estado de conciencia de la unidad interior, o como el reconocimiento del otro ser humano. No sé, pero a mí me pareció que todo este tema de otros niveles de conciencia uno podría verlo desde distintos ángulos. Puedo hablar o de conciencia de sí, o si estoy atendiendo, o conciencia del otro. Puedes verlo de distintas maneras. Esta experiencia va develando un propósito hacia la unidad y la libertad que se fortalece con el compromiso hacia quienes me rodean. Entonces va pasando una cosa muy rara, porque este registro de unidad interna, que es de libertad, te va pasando que tiene algo de dependencia con el otro. Entonces vas adquiriendo más que me voy, no sé, más bien me voy comprometiendo.
¿Me entiendes o no? Es como al revés. En vez de lo que uno podría creer que es la libertad que va a salir, no sé, me va produciendo un sentimiento de compromiso y un compromiso con justamente ese registro, con la unidad del otro, la libertad del otro, la posibilidad de liberación conjunta. Ya, hasta ahí. Para terminar, un corolario de esta investigación es el aporte de la propuesta moral del mensaje de Silo. Tienes razón que no leo. Un corolario de esta investigación es el aporte de la propuesta moral del mensaje de Silo, basada en la experiencia de liberación, que no requiere para su fundamentación una idea o una creencia, sino que la moral queda sustentada en una experiencia subjetiva, pero por ello puede adquirir características de moral universal para cualquier tradición cultural en que uno se inscriba. Desde la experiencia del crecimiento de la unidad se abren las puertas para un nuevo ser humano en contacto con su ser trascendente. Y eso. En la acción.